Señor y Padre, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, te damos las gracias por este culto que estamos teniendo tan maravilloso en el que tu presencia se está moviendo, Señor, y te damos las gracias por la vida de Ginés, por su familia, Señor. Te pedimos que tú sigas glorificándote en su vida, que tú sigas bendiciéndolo, Señor, y que en esta mañana, a través de él, tú nos muestres tu palabra, tú nos muestres tu gloria y tú lo uses poderosamente. En el nombre de Jesús. Amén. Si puede ser que alguien me traiga una botellita de agua, por favor. Vamos a empezar con la predicación, con la palabra tan importante, tan necesaria. Voy a empezar con una frase que es la que motivó un poco esta predicación, este mensaje. Bueno, es difícil tener fe en estos tiempos, ¿no te parece? Esta pregunta, que más bien era una afirmación, me la hacía un superior mío. Hace un par de semanas, uno de mis jefes, estábamos allí como 6 personas, y uno de mis jefes le decía a otro que había llegado más hacía poco tiempo, ya, tú sabes, medio riéndose, ¿tú sabes que Ginés es padre? ¿Es medio padre? Sí, dile. ¿Vale? El caso que fue una gran oportunidad, como otras muchas que tenemos a diario, de compartir nuestra fe, de predicar el Evangelio. Es increíble, pero me di cuenta de una cosa, aprovechando que no está aquí ahora, aunque puede ser que cualquier día lo vea, pero me di cuenta de que el que necesitaba volver a escuchar de la palabra era él. O sea, la intención no era tanto que el otro supiera, porque allí lo saben todos, sino poder volver a escuchar de otra vez más. Cuando compartimos el Evangelio, sabemos que unos se ríen, otros creen, otros no creen, unos creen a su manera. No todos lo hacen igual. Y es importante que aprovechemos cada situación que se nos presenta para presentar el Evangelio, para presentar la salvación. A veces cuando pasa un tiempo en que ves que no predicas la palabra, que no evangelizas, me refiero, que no llevas el mensaje a otras personas, es bueno orar. Decíamos antes, la oración del justo puede mucho. Yo estuve orando no porque sea justo, somos todos justificados en el Señor, no voy ahí, ¿no? Sino que voy a que estuve orando durante bastante tiempo, Señor, dame oportunidades de predicar, porque llega un momento que necesitas compartir el Evangelio, ¿sabes? Sabemos que hemos sido salvados y que una de nuestras funciones, uno de los mandamientos que el Señor nos ha dado es id y predicad el Evangelio. Así que cuando eso no pasa, hay algo dentro de ti que te empuja a eso. Pues desde entonces no han dejado de venir oportunidades de predicar el Evangelio. Y muchas veces no se trata solo de personas nuevas, sino que a las mismas personas les estás regando, sabiendo y confiando en que la palabra del Señor nunca vuelve vacía. El texto que vamos a leer hoy está en Hechos. Y sobre la primera parte de este texto, de Hechos 17, en el que Pablo está en Atenas, ya compartí hace unos meses, el año pasado. Aunque leímos esta parte también, que es ese mensaje al Dios desconocido, la predicación se basó en la primera parte, que es en la llegada de Pablo y esa necesidad que surgió en él de predicar el Evangelio a aquellas personas que estaban en aquel lugar. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos, capítulo 17, y vamos a leer a partir del versículo 23.
Hechos 17, 23. Dice así la palabra del Señor. Es la predicación al Dios no conocido, a una inscripción que había visto Pablo allí, que ponía en Atenas al Dios no conocido, o al Dios desconocido, según mi versión. Dice, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, a este os vengo a anunciar. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una misma sangre ha hecho toda la nación de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de las estaciones y las fronteras de sus lugares de residencia, para que busquen a Dios si tal vez, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque somos también linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Por tanto, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual va a juzgar al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos en otra ocasión. Y así salió Pablo de en medio de ellos, mas algunos de los hombres se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaban también Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Hasta aquí la palabra del Señor. Como os decía, es un mensaje que nos gusta mucho cuando pasamos por ahí, cuando leemos el libro de Hechos. Y se da cuando Pablo está en Atenas, lo habían llevado allí porque había habido una serie de persecuciones en otro lugar y él estaba esperando que llegaran los discípulos. Estaba esperando que llegara Timoteo y Silas, que les había dicho que fueran allí. Cuando él llega a Atenas, estando allí solo, ve que aquel lugar hay muchos dioses, tiene muchos dioses, pero desconocen al Dios verdadero. Y eso hace arder su espíritu, ¿verdad? Así que él se pone a predicar, va a las sinagogas, en la plaza, y Atenas, que era el centro de la filosofía del mundo, pues estaban deseando escuchar cualquier cosa nueva. De hecho, para ellos la resurrección les sonaba como una diosa. Creyendo que Pablo hablaba de nuevos dioses, pues le invitan a ir al Areópago, que eso era un lugar donde se reunían. Y se reunían pues para escuchar lo que cada uno tenía que decir. Una gran oportunidad. El Señor, cuando estamos dispuestos, nos da grandes oportunidades. En la sinagoga predicaría a unos cuantos. En las calles iría de uno en uno, de dos en dos o de tres en tres. Pero en el Areópago habría muchísimas personas escuchando aquel mensaje. Una de las cosas que hace Pablo en este mensaje a aquellos hombres que tenían dioses pero que no conocían al Dios verdadero es plantearles lo que es y lo que no es Dios. ¿Por qué? Porque, como he dicho, ellos adoraban, tenían ya una imagen preconcebida de cómo podría ser Dios. Y eso igualmente pasa en nuestra sociedad. Cuando nosotros evangelizamos y predicamos a alguien, esa persona, por norma general, si es creyente, tiene una imagen preconcebida de cómo es Dios. Esa información muchas veces ha llegado
de fuentes falsas. Así que Pablo, sabiamente, lo primero que hace es decirles lo que es y lo que no es. Le dice, en el versículo 24 vemos que les dice que es un Dios que no vive en ningún lugar creado por el hombre. En el versículo 25, que no hay nada que el hombre pueda ofrecerle para satisfacer ningún tipo de necesidad. Y luego más adelante, en el versículo 29, les dice que no está hecho de ningún tipo de material y que no se parece a nada que pueda imaginar el hombre y que pueda hacer el hombre con sus manos. Luego les plantea lo que Dios es. Ha roto el muro. Antes de pasar a lo que Dios es, ya ha roto un muro. Y es decirle, mira, la imagen que tú tienes de Dios no está centrada en la verdad. A Dios no es algo que nosotros podemos manejar. No es algo que nosotros podemos mover a nuestro antojo. Por tradición, nuestra cultura es cristiana, pero es cristiana basada en un Dios empequeñecido al nivel del hombre, empequeñecido en el que nosotros manejamos a nuestra voluntad a ese ser y que está para servirnos a nosotros y no nosotros para servirle a Él. Así que una de las primeras cosas que tal vez deberíamos de decirle a una persona con la que hablamos sea, mira, Dios no es esto. Y pasar después, como hizo Pablo, a decirle, mira, Dios hizo el mundo, hizo todas las cosas que en él hay, es dueño del cielo y de la tierra, es el que da vida a todos, es quien da aliento, es el que da todas las cosas. Y que de un primer ser humano hizo a toda la especie. Tiene mucha información este mensaje que Pablo está dando a aquellos hombres. Fijaos lo que dice, no es algo que está a nivel humano, sin embargo es dueño y señor de todas las cosas y que Él ha creado todo, absolutamente todo lo que hay. Cuando hablo con las personas para romper esa idea preconcebida de lo que es Dios, una de las cosas que creo que ayudan y que acostumbro a hacer es decirle, no quién es Dios, sino qué debe ser Dios. ¿Qué debe ser Dios para haber creado y para haber hecho el universo? Para haber hecho todo lo que hay, para habernos dado vida. O sea, es algo que no podemos pensar. No tiene forma humana, no tiene forma de nada conocido. Es más, dice la palabra que no se le puede ver, porque el que lo vea automáticamente moriría. Es 3 veces santo, es puro. Así que es interesante, importante también utilizar la inteligencia, la razón, llevar a la persona a razonar, porque la fe no es ciega. Hay que tener en cuenta que la fe no es ciega. Dios se ha manifestado a los hombres, no hay excusa. Y muchos podrán decir, bueno, a mí nunca se me ha presentado, es cierto. Pero, ¿qué dice Pablo? En Romanos 1, dice, lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, lo invisible de Él. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y se pueden discernir por medio de las cosas hechas. No tenemos excusa. Que existe un Dios es evidente. No hace falta pensar mucho, solamente abrir la mente. Tengo la experiencia de que, tras razonar sobre este texto, sobre que Dios se ha mostrado a sí mismo
en la creación, el 99% o más acostumbran a decir, es verdad, algo hay, algo debe haber, es que es evidente, es que no podemos negarnos a la evidencia. Decíamos que una de las cosas que vemos en la naturaleza, que Él ha mostrado de sí mismo, es la grandeza y el poder. Y solo pasando por encima, porque algunas de estas cosas las dije en el otro mensaje, algunas solamente. ¿Sabéis a qué velocidad gira la Tierra sobre su eje? A 1.600 kilómetros hora. A 1.600 kilómetros hora. Y tú estás ahí sentado, y parece que no pasa nada. Pues la Tierra se está moviendo a 1.600 kilómetros hora. Pero es que no solo es el único movimiento, sino que alrededor del Sol va a unos 107.000 kilómetros por hora. Ahora, ese giro con el otro giro alrededor del Sol, con razón algunos van mareados todo el día. Si es que no es para menos, ¿verdad? Pues a pesar de eso, no se sale de su órbita. Y nosotros podemos contarlo. La distancia entre el Sol y la Tierra, dice la ciencia, que si tan solo variara un 1%, si se fuera por acercamiento, moriríamos abrazados. Si fuera por alejamiento, nos congelaríamos. Un 1%, fijaos. Para cruzar nuestra galaxia en 1000 años, deberíamos de ir a más de 300.000 kilómetros por segundo. ¿Tú sabes lo grande que es eso? Tardaríamos 1000 años a 300.000 kilómetros por segundo. Dentro del diámetro del Sol, ese astro que vemos ahí tan pequeñito, ¿verdad?, a lo lejos, caben, atención a la cifra, 1.300 millones planetas Tierra. 1.300 millones de planetas Tierra en ese astro que vemos ahí que nos calienta, tan pequeño, que tomamos el Sol. Imaginaos la grandeza de ese astro. Pero no solo eso, sino que hay una estrella llamada Antares, en las que cabrían 64 millones de soles. Imaginaos la grandeza y la magnitud del universo y la magnitud y la grandeza del Creador. En la constelación Hércules existe una estrella que podría contener hasta 100 millones de estrellas Antares. O sea, ¿veis la magnitud? Y bueno, podríamos hablar de elipsón, etcétera. Somos un pequeño granito. Yo creo que ni grano en el universo. A mí me llamaba la atención que de los astronautas que han ido a la Luna o han estado orbitando a través de la Tierra, los primeros, o por lo menos 2 de ellos, dijeron, wow, la grandeza, estamos viendo la grandeza de Dios. Sin embargo, después han ido otros y han dicho, pues no he visto a Dios, no está, ¿verdad? Eso es cierto. Hay un matemático americano, hablando de un coche de una marca, pero yo lo he sintetizado mucho, pero decía, cuando tú te compras un coche, das por hecho que eso ha sido creado por alguien. Un motor ha sido creado por alguien, no hay duda. Pero tú te vas al coche y ahora lo abres el capó y dices, vaya, esto no... Me parece a mí que me he equivocado. Porque no ves allí al creador, al ingeniero, al mecánico que lo ha formado. Pero tu inteligencia y tu razonamiento te hace llegar que detrás de ese motor hay alguien, un creador, que aunque tú no lo ves, ha estado pendiente y ha dado todos los pasos para que eso sea así. No pensemos ni miremos al universo para encontrar a Dios. Porque Dios es el creador, pero el universo no es capaz de soportarlo, de su grandeza, de su magnitud, de cómo Él es.
Sabemos, mirando al universo también, que existen leyes. Leyes físicas, leyes de todo tipo. Muchos científicos han sacado esas leyes. Pero no nos confundamos. Ninguno de esos científicos jamás creó la ley. La descubrió. Y si hay una ley puesta en el universo, es porque hay una mente inteligente detrás que ha sido capaz de hacer cálculos exactos para que todo se sostenga. Cuando hablamos de la creación, de cómo fue, o de la evolución, y pensamos en el Big Bang, que por cierto la ciencia está ya poniendo en duda, una parte de la ciencia, lo del Big Bang, no decimos que no sea posible, ¿verdad? Pero lo está poniendo en duda. Y decía que esa masa, que eso se creó de una masa que ya veis cómo debía ser de gigante, y que se produjo una explosión. Pero, ¿qué produjo la explosión si eso fue así? ¿Cómo se inicia el movimiento? Nosotros estamos acostumbrados a ver que todo se mueve, pero si no hay nada, absolutamente nada, si no hay nada, no puede haber movimiento. Y si hubiera una sola cosa parada, alguien tendría que dar la iniciación a eso para que se moviera. Dice el texto, decía Pablo a los atenienses, que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres que habitan sobre la faz de la tierra. La vida nos habla de su deidad. No podemos cerrar los ojos tampoco a eso. No sé si habéis leído un libro que se llama La ciencia encuentra a Dios, de un hermano que se llama Antonio Cruz. Dice, el ADN es una estructura perfectamente diseñada para transmitir información y dar órdenes precisas desde el núcleo de las células vivas. Se ha comprobado que el ADN tiene la misma estructura que un lenguaje. La información está dentro de nosotros. Y es entendible, es comprensible. Dice, una sola célula humana contiene más información que una enciclopedia de 13 tomos de las de antes. ¿Vale? Es como un misterioso ordenador perfectamente diseñado. Una cosita que tenemos dentro y que marca la información de cómo vamos a ser. Solo una persona inteligente, solo alguien, un ser inteligente, es capaz de diseñar algo así. No nos equivoquemos con la evolución. Nadie niega algunos aspectos de la evolución, pero está basada no sobre la ciencia, sino sobre la filosofía. La macroevolución, es decir, que de una especie se pase a otro, jamás ha estado demostrado. Todavía siguen buscando el eslabón perdido. Muchas veces cuando han dicho descubrir un hueso que pertenecía a un ser intermedio, científicos después han demostrado que eso no era así. Así que tenemos que escuchar a la ciencia. Yo creo mucho en la ciencia. Creemos que la ciencia descubre las cosas de Dios, pero no nos creemos la ciencia que va en contra de la palabra de Dios. El ser humano, qué interesante. Qué interesante el ser humano. Sabéis, el ojo, lo hemos dicho muchas veces también. Capta la luz a la velocidad que entra la luz, como un rayo. Le da la vuelta a la retina. Manda la información. Si tengo por aquí el dato, 137 millones de terminaciones nerviosas transportan el mensaje al cerebro.
Lo vemos automáticamente. Es rapidísimo. Nadie de nosotros diríamos que una cámara de estas que está grabando no tiene un diseñador detrás. Tal perfección y tantos detalles nos asombra. Tu corazón, el corazón de una persona adulta, late alrededor de 100.000 veces en un solo día. 100.000 veces. Imaginaos toda una vida ahí latiendo y no se para. ¿Qué máquina más perfecta? Dura más que un coche. 70, 80, 100 años. Y sigue, pum, 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 pum. Casi 40 millones de veces al año. Bombea alrededor, en un solo día, de 6.000 litros de sangre. ¿Tú sabes lo que son 6.000 litros de sangre? En agua. Una piscina de 3,5 metros. 1,70 de alto. Llena de agua. Pues esa es la sangre que bombea nuestro corazón en un solo día. Es una pasada. Y todo está aquí, está dentro. Es una pasada. Pero todas estas cosas, tal vez muchos sigan pensando que pueden ser cosa de la evolución, de la casualidad. Sin embargo, hay otro dato que a mí me gusta tener en cuenta cuando hablo con alguien. Y es lo que está pasando aquí ahora. Que mientras que yo estoy hablando, vosotros estáis observando, estáis pensando, estáis razonando, estáis calibrando. Y están pasando cosas dentro de vuestro corazón. Y eso, una evolución de lo material, no puede traer jamás una cosa tan hermosa como es el pensamiento, la razón, los sentimientos. Y cuando hablamos con una persona tenemos que hacerle ver no solo eso, sino además que tiene identidad propia. Y la identidad propia, el que tú sepas que tú, que no eres yo, y que Dios te ha hecho a su imagen y semejanza, y que eres para Él insustituible, precioso, hermoso. Eso no podemos dejarlo al azar. Tenemos que pensar realmente, Dios existe y existe un creador. Claro, este jefe mío me decía, bueno, pero si existe un Dios, ¿por qué existe el mal? Buena pregunta, buena pregunta. Pablo les está diciendo en ese mensaje del Dios desconocido, en el versículo 26 y 27, es que ha determinado de antemano el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si de alguna manera, aun a tientas, palmen y le hallaran, aunque a la verdad Él no está lejos de ninguno de nosotros. Dios es soberano. Él tiene en su propio ser el máximo poder y autoridad sobre todo. Todo es todo. Desde la creación material hasta la creación espiritual, hasta la creación del ser humano, hasta lo que no sabemos que Dios ha creado y no conocemos todavía. Sin embargo, gente que cree en Dios se pregunta lo mismo. ¿Sabéis lo que pasó a Job? Creyendo en Dios, perdió su casa, todas sus haciendas, perdió a sus 10 hijos. Y no solo eso perdió, sino que además su mujer decía, maldice a Dios y muérete ya. Y a eso se sumaba que tenía una enfermedad en la piel que se tenía que rascar con una teja. Y Job, entre las conversaciones que mantuvo con sus compañeros, dice, diré a Dios, no me condenes.
hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que me oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? Kurt de Haan, que fue médico, pastor y escritor en el siglo XX, dijo: aunque puede que el cielo no conteste todas nuestras preguntas, sí que nos da las respuestas que necesitamos para confiar y amar a aquel que en nuestro dolor nos pide que nos acerquemos a Él. Dios piensa igual que tú, igual que yo, igual que este hombre, igual que estos hombres. Si existe Dios, ¿por qué la impiedad? ¿Por qué la injusticia? El mismo apóstol Pablo dijo que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es decir, que Dios no es contrario a tu pensamiento, sino que Dios, igual que tú, igual que yo, está en contra de la impiedad y la injusticia, porque Él es santo, es perfecto y es justo. Hay muchas razones. Posiblemente ninguna perfecta, ninguna exacta. Pero si hiciéramos un juicio a Dios y dijéramos: mira, tú tienes la culpa de lo que me está pasando, posiblemente el fiscal le diría: perdone usted, pero ¿de qué viene el mal? ¿De dónde viene? ¿Cómo se ha introducido en la tierra? No, bueno, es que desobedecimos a Dios. Y Dios nos dijo que si le desobedecemos, si pecamos, moriremos. Sí, pero ¿qué culpa tengo yo? Pues que tú fuiste creado libre para decidir si querías seguir en la perfección de Dios, en el cuidado de Dios, o vivir la vida por ti mismo. Y tienes ahora que asumir las consecuencias. Bueno, pero ¿y la enfermedad? Mira, Dios te creó perfecto, totalmente perfecto. Te creó perfecto, sin enfermedad, para vivir para siempre. Pero el pecado introdujo en ti esa separación de Dios, te separaste de la perfección y has ido a servir a Satanás, a la enfermedad. Y la injusticia, ¿y por qué se matan? ¿Y por qué me matan? ¿Y por qué me pegan? Es que la injusticia, el pecado trajo injusticia y trajo maldad al corazón del hombre. Y la maldad está en nuestro mundo. Y Dios nos dio la autoridad para gobernar la tierra, para mover sociedades, para hacer todo lo que había que hacer en este mundo, y nosotros lo estamos haciendo, pero sin contar con Dios. Bueno, vale, me tengo que callar porque la evidencia es así. Pero, ¿y los desastres naturales? ¡Ja! Eso sí que tienen la culpa. Yo, como fiscal, diría: bueno, hace poco ha habido un terremoto en México de 7, algo, muy fuerte. ¿Cuántas personas han muerto? 10. Yo la noticia que vi fue de 6, no sé si algún fallecido más. Cada uno de ellos importante, ¿verdad? Cada uno de ellos importante. Pero es que en Haití, en 2010, hubo un terremoto de la misma magnitud y murieron miles. ¿Por qué? Porque aquella sociedad estaba basada en gran parte en la corrupción. Y en vez de crear y el ayudar al pobre, en vez de crear y hacer casas, teniendo en cuenta que es posible que haya movimientos sísmicos, crearon casi sin cimientos. ¿De quién vuelve a ser la culpa? Pues es nuestra, es del hombre. Es del hombre. Sin duda, la gente se hace esta pregunta porque
muchas veces decimos que Dios es bueno. Y Dios es bueno en gran manera. El apóstol Pablo se lo hizo saber también a aquellos hombres. En el versículo 27 y 28 les dice que uno de los deseos de Dios es que lo busquemos. Otra cosa que les dijo es que no está lejos de cada uno de nosotros. Y otra cosa es que en Él vivimos, nos movemos y somos, porque somos también linaje suyo, le pertenecemos. Y en Hechos 14, 16 vemos que en otro mensaje dice, en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar por sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. O sea, si Dios es bueno, y hemos hablado de que no podemos echar la culpa a Dios de lo mal que nos pasa, ¿por qué el dolor? Porque Él podría cortarlo, pero evidentemente Él ha dado unas leyes, ha dado un tiempo, quiere que los hombres le busquemos. Estos días leía algo como esto. Dios es bueno en gran manera, y aunque no tenemos respuestas exactas, Dios permite el dolor y el sufrimiento en el mundo para alertarnos del problema del pecado, para dirigirnos a responderle en fe y esperanza, para moldearnos de manera que seamos más semejantes a Cristo y para unirnos de forma que nos ayudemos mutuamente. Durante esta pandemia ha habido mucha gente que ha ayudado a otros, que ha colaborado, que ha llevado alimentos, ¿verdad? Muchos de ellos aún lo siguen haciendo. El sufrimiento y esa situación nos ha unido, pero qué pronto nos hemos olvidado. Ahora ya pensamos en la playa, pensamos en nuestra propia vida. ¿Cuántos de nuestros proyectos de vida se vinieron abajo? Todos. Pero todos, no solo laborales, también de pareja, de futuro, de juventud, de niñez. Incluso espirituales. Aquellas personas que anhelamos servir al Señor ministerialmente. De golpe, todo se puede parar. ¿Qué hace el dolor en nuestro cuerpo? Nos alerta de que algo va mal. ¿No es así? Y hay algo más grave. ¿Hay algo más grave que el pecado? No lo hay. Para Dios no hay nada más grave que el pecado, porque el pecado produce todo el resto de males del mundo. Dios no causa el dolor, pero sí que lo permite. Es una alerta para avisarnos de lo mal que nos va sin Él. Nos obliga a pensar de nuevo en nuestras prioridades, valores, metas, sueños, y nos ayuda a ponerlos en el camino correcto que va hacia Dios. Sin embargo, el sufrimiento y la muerte no son contrarios a tener fe. Muchos de los profetas de Dios murieron. Muchos de los hombres y mujeres que amaban a Dios sufrieron. Los salmos están llenos de quejas por el sufrimiento, pero que al final encuentran en Dios la solución. Me llamó mucho la atención esto que leí. El día en que Cristo estaba colgado en la cruz, en el mundo, lo celebramos como Viernes Santo. Sin embargo, aquel día fue de todo menos santo. Fue un día de sufrimiento sin igual, de tristeza, de oscuridad, de desaliento. Ese día sí que estuvo ausente Dios, pues su inmensa santidad y justicia no podían permitir el pecado que Cristo llevó en la cruz. El único y grande y 3 veces santo apartó su mirada de aquel que había dejado su trono en los cielos y se hizo hombre solo por profundo amor a ti y a mí, porque sabía lo terrible que sería la condena que caería sobre nosotros
si Él no hacía justicia por nosotros? Dios sabe lo que es el dolor. Jesucristo sabe lo que es el dolor, lo que es sufrir, porque no solo llevó el pecado de un hombre, sino el de toda la humanidad sobre Él mismo. Y sufrió hasta tal punto que en su oración en el huerto sangró por los poros. La resurrección de Jesús es la que da significado a todo este desconcierto, a todo este sufrimiento, porque hay una respuesta de parte de Dios para ti y para mí. Hay una respuesta de parte de Dios para el mundo, y es que en la resurrección de Cristo, Dios nos da vida eterna. Tenemos a Cristo colgado en la cruz, llevando mis pecados, y lo único que tengo que hacer, lo único que podemos hacer es ir a Él y decir: Señor, socórreme, ten misericordia de mí, ayúdame en mi dolor, en mi sufrimiento, en el sufrimiento del mundo. ¿Y cómo puede ser que dos personas diferentes podamos unos, cuando sufrimos, casi maldecir a Dios, y otros dar gloria a Dios en el sufrimiento? Dios tiene un propósito grande, un propósito hermoso. Él tomó la iniciativa. Él tomó la iniciativa para salvarnos. El sufrimiento y el dolor no es una opción para decir no creo en Dios. Es una opción para decir: Señor, socórreme, como decía antes. ¿Cuántos años vamos a estar en la tierra? ¿60, 70, 80, 100, hasta 120? Rick Warren, en su libro Una vida con propósito, decía: vivimos máximo 100, 120 años. Vamos a estar más tiempo en el otro lado que aquí en la tierra. Pienso que deberíamos plantearnos qué pasará allí. Así que cualquiera de nosotros hemos de pensar: ¿qué pasará cuando muramos? ¿Qué pasará? Y plantearnos nuestra vida pensando en el más allá, poniendo la mirada en Cristo, que es el único que tiene solución para el hombre, es el único que puede traer esperanza, es el único que quita de en medio el dolor, porque la mirada del hombre la pone en niveles más altos, más allá de los astros y del universo del que hemos hablado, porque Él es grande y nos ama. Estos días ha muerto una hermana a la que apreciábamos mucho. Llamé al marido y me decía: estoy gozoso. No porque ella haya fallecido, sino porque el Señor me estaba hablando. Y en estos últimos tiempos, en estos últimos años, a pesar de que el Señor me ha movido de un lugar a otro, hemos visto la providencia de Dios en todo. Sé que Dios tiene el control en todo. No ha habido nada que no haya ocurrido porque Él no quiera. Y sabemos que ella se ha ido, pero que la veré dentro de poco, porque el Señor la tiene en su trono, en su gracia, en su presencia, y allí es donde yo voy a ir. Y me decía que Dios es amor, que Dios es justo, que Dios es bueno y tantas cosas. Eso es la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo, de aquellos que han dicho sí a Cristo. Señor, yo no puedo avanzar, no puedo mejorar, no tengo esperanza. Con esta pandemia, con esta situación, con tanto mal, con tanta situación así. Pero tú puedes cambiar mi lamento en baile, tú puedes cambiar mi interior y tú puedes darme esa guía que yo necesito. Vamos a orar. Vamos a agachar nuestras cabezas y vamos a orar. Eterno Dios, grande, inmenso, Señor, no podemos más que agachar nuestra cabeza, humillarnos y decirte: Señor, ten misericordia, gran Dios, de nosotros. Gracias, Señor, gracias, porque sabemos que tú no tienes la culpa del mal, sino que el mal
es culpa del que lo ejerce. Señor, y gracias porque tú permites muchas cosas, porque nos amas y tienes un plan mejor para nuestra vida que lo que vivimos aquí. Gracias por la salvación, por tu amor, por tu bondad. Señor, y ahora te ruego que si aquí hay alguien que necesita tu salvación, que tú le hables, que tú lo lleves a tus pies, que le allanes el camino, para que pueda encontrar la salvación en Cristo. Señor, ayúdanos, ten misericordia, ayuda a tu pueblo a ser embajadores del mensaje de salvación. Danos oportunidades, llénanos de sabiduría, ablanda tú los corazones de los que escuchan, Señor, y trae fruto de ese trabajo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.